Bienvenidos, señoras y señores, vuelta rápida para Vértigo Motorsport. Otro martes más acompañándote, reviviendo lo mejor del paso del automovilismo por estos lados de la provincia de Buenos Aires y siguiendo a nuestros representantes. Nuevamente el clima fue protagonista de manera negativa y Vidal sumó una nueva suspensión, en este caso para PAC TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850 más la clase 1. Hoy te vamos a contar cómo sigue la reestructuración del calendario en la recta final del 2025. Para Coronel Vidal, por clima, si sumamos el karting regional, es la sexta suspensión consecutiva desde el mes de agosto a esta parte impresionante, la mala fortuna de los muchachos que trabajan en el Mar Chiquita Motoclub. Hay campeón argentino de la zona en el turismo pista. Nos iremos a Toay, al Autódromo Provincia de La Pampa, porque el 9º capítulo se desarrolló en el centro de nuestro país y Nicolás Benito es el nuevo monarca de la clase menor. Reviviremos lo mejor del paso del Zonal del Atlántico por el Autódromo Municipal de la Ciudad de Dolores. Palabra de protagonistas, cámaras a bordo en esta entrega de Vértigo Motorsport. Señoras y señores, a fondo recorremos estos 60 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365, contacto 2494 58 99 23 Tandil. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Nos vamos a La Pampa, al Autódromo Provincial en la ciudad de Toay, donde el Turismo Pista desarrolló el 9º capítulo del año. Llegaba con mucho punto a su favor Nicolás Benito para definir de manera anticipada la corona de la clase 1 en una carrera que tuvo absolutamente de todo y que arrancaba el día sábado con un susto impresionante. El vuelco de Ignacio Espíndola, quien fue dado de alta sobre el desarrollo del día domingo. Comandaba las acciones de su serie luego de hacer la pole, el 2 veces campeón de la monomarca del Atlántico. Una carrera que tuvo más de 7 punteros a lo largo de la misma. Un fuerte viento en contra en la larga recta principal provocaba que, concluida el tránsito de la misma, fuera cambiando constantemente el líder. Los que entraban en el túnel de la Asunción avanzaban y quienes eran punta de lanza perdían un montón de posiciones. Desde Cristian Garviglia
Garbiglia, Lucio Rodríguez, Juan Perugini, el propio Nicolás Benito, Joaquín Cortina, todos por momentos fueron líderes de la competencia, que la va a terminar ganando William Bull, el del Calafate, logrando su primer triunfo en una gran maniobra por afuera. Saltaba del quinto, sexto lugar al liderazgo de la contienda. Segundo queda Cristian Garbiglia, debutando, el otro era campeón de la clase 2. Tercero, Tomás Arévalo, y cuarto, Juan Perugini, el bahiense. Quinto, el de Benito Juárez, Nicolás Astorgano. Sexto, Pablo Matiche. Séptimo, el olavarriense, Nicolás Rojas. En una gran carrera se vino desde el fondo. Octavo, Marcos Cordani. Noveno, Joaquín Cortina, el otamendino. Y décimo, Tomás Bosques. 11, Matías Vignew, de gran serie y de gran final, el marplatense. Y 12, Nicolás Benito, que llegó a ser líder, pero en los metros finales de la contienda distintos zafarranchos lo fueron retrasando. Así todo igual le alcanzó para coronarse de manera anticipada como el nuevo monarca de la clase 1. La mecánica de Oreja Motores, Sergio Di Pascual en Saladillo, la atención de Oscar Mancilla en Lobería bajo la estructura del MDS, el equipo de Daniel Santamaría. Puesto 13 para uno de Lobería, Nacho Rodríguez. Guillermo Martínez, el necochense, arribó en el puesto 16. 17, Manuel Macuso, que había tenido una serie complicada, se fue para adelante, el campeón de la categoría APAC. El resto de los nuestros lamentablemente no tuvieron buena fortuna. Hablamos de Pablo Zaffarano, Franco Teruggi, Joaquín González Coste, que volvía, y Valentino Torres, el de Bolívar, que abandonaron en los metros iniciales de la contienda. Ganó William Bulls, pero Nicolás Benito, el de Olavarría, 2 veces campeón de la monomarca de APPS, campeón de APPK, es el nuevo monarca argentino de la clase 1. Polémica definición en la clase intermedia, también con más de 40 unidades en el Autódromo Pampeano. Una figurita repetida o lo ocurrido en la menor. Vamos a tener un montón de líderes a lo largo de la carrera, aprovechando la succión por sobre todo los sobrepasos, sobre el final de la principal y también sobre el final de la opuesta, encarando la horquilla. La carrera va a tener como ganadora Nicolás Herrera, luego de que fuera recargado Tomás Marchesín, que va a ser el que cruce primero la línea de sentencia. En los metros finales lo superaba. Un recargo por un sobrepaso indebido a Franco Nassi promediando la competencia hace que Marchesín sea recargado. Nicolás Herrera, con la mecánica de Juanjo Casó, gana la carrera, festeja en el podio, pero al momento de la técnica hay una denuncia de Marchesín para con quien había ganado la competencia, y el comisariato técnico da lugar la misma, excluyendo a Herrera. Faltaban los precintos del difusor. Nuevamente cambia el líder, tantas veces como lo había hecho en la pista, y ahora Tomás Marchesín se quedaba. El quilmeño con la victoria se convierte en el octavo vencedor distinto de 9 fechas de la temporada. Recordamos que había ganado en Buenos Aires, pero era excluido por técnica. Queda segundo el olavarriense Valentino Spinella en un carrerón, fue el dueño de la pole y ganó su serie. Tercero, Matías Clapier, que llegó al igual que Spinella a comandar las acciones. Cuarto, Pablo Vázquez, que se fue para adelante. Quinto, Lucas Garro, que también fue líder de la carrera. Sexto, Alan Buyol. Séptimo, Agustín Bobone. Octavo, Franco Nassi, que también fue líder de la final. Noveno, Gabriel Melián. Y décimo, Joaquín Melo, que llegó a venir en el puesto 16, el tandilense. Puesto 11,
para Santiago Lantela. Allí estuvieron enredados con Vázquez. Vázquez pudo avanzar aprovechando la succión. Completamos los 20, Pairetti, Santana, Alcaine, Onandía, Dodera, Mainero, Calo, Isoldi y Luciano Bandor, el de Bahía, que debutaba en la categoría. Desde el fondo se vino Adriano Ubiña, debutando en la clase 2. Con esto ya participó en las 3 categorías. Puesto 23 para el de Mar de Ajó con el auto el de Sierras Vallas, Diego Balisi. Puesto 26 para Bernardo Poggi, el azuleño. Puesto 33 para el de Benito Juárez, Alejandro Marcilla. Si Herrera ganaba, era el nuevo líder del campeonato. Con la exclusión del mismo, recupera la punta. Joaquín Melo se va como líder de La Pampa para una definición que tiene puntaje especial y que será apasionante en el Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. 241 puntos con 50 para el tandilense, 233 para Vázquez, 204 y medio para el defensor del 1, Santiago Lantela. Cerramos el capítulo del Turismo Pista, la 9ª del año en el Autódromo de Toay, provincia de La Pampa. Si bien la carrera no estuvo al nivel en sobrepasos de la clase 2 y la 1, varios también pujaron por el liderazgo de la misma. Pesucci, Fontana en el inicio, Tomás Vítar con los líderes del campeonato que venían desde el fondo, luego de series complicadísimas. Matías Canapino, cuando era segundo, se despistaba y se rompía el motor en la vuelta previa de la serie de Felipe Martini, por eso tenían que comenzar a avanzar en el clasificador. Lo propio para Jorge Posiel. Pesucci lo va a superar a Fontana y luego comenzará una carrera de defensa con respecto al etio. Será victoria para el olavarriense, primera para él en su segunda competencia. Había debutado en San Jorge en la clase 3, era parte del podio Nicolás Pesucci, y aquí no solo obtiene su primer triunfo rápidamente, sino que le da a la marca Ford, al modelo Kinetic, la primera victoria en la categoría. Queda segundo Gastón Fontana y tercero el jujeño Federico Estieri, cuarto el tucumano Pablo Ortega, quinto Luciano González, sexto Tomás Vítar, que llegó a venir ganando con el Clio. Si lograba concretar el mendocino bajo la estructura del equipo de Daniel Santamaría, se prendía directamente en la pelea por el 1. Séptimo Aranega, octavo Dino Casiano, noveno Lucho Viana y décimo Matías Canapino, que había sido octavo, pero recargado por un toque con Franco Fauret. Puesto 11 para Hermida, 12 Farroni, 13 el juarense Franco Fauret, que ya venía largando desde el fondo, purgando una sanción al momento de la serie. 14 Marco Flores y 15 el Tato Ezequiel Bocio. Lamentablemente se retrasaba Franco Villabril en Eila, tenía que largar desde el fondo tras una exclusión en la serie. Puesto 23 para el de Lobería, puesto 24 volviendo al ruedo el tordito Simón Volpi, el azuleño, que llega por delante de Felipe Martini. Abandonaba Martín Chico, el de Necochea, en la segunda vuelta, cuando era uno de los grandes animadores de la carrera. Con estos resultados, Matías Canapino es el nuevo líder del certamen, 224 puntos, 222 tiene Felipe Martini, 202 y medio Tomás Vítar. Seguimos en la sintonía nacional, nos ponemos el casco, nos ajustamos los cinturones, protector cervical, buzo puesto, show de cámaras a bordo en Vértigo Motorsport.
como siempre, nos deja imágenes maravillosas. Su último paso por la provincia de Entre Ríos no fue la excepción. Disfrutamos de imágenes inolvidables en el litoral de nuestro país. Sube al fondo. Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494 66 46 80. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365, contacto 2494 58 99 23 Tandil. Gaucho Mix, hormigón elaborado, laboratorio de autocontrol de calidad, la mejor logística proporcionada por la flota más moderna. Visita nuestra página web www.gauchomix.com.ar. Administración, Canadá 684, Departamento 1, Ruta 226, acceso a base aérea. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país.
Abrimos un nuevo bloque, reviviremos lo mejor del paso del Zonal del Atlántico por el Autódromo de la Ciudad de Dolores. El Miguel Ángel Atauri, que fue testigo de la primera definición del año para las categorías de la Federación Mar y Sierras. Agustín de la Vega retuvo la corona en la monomarca. El piloto de Lobería, apertura de playoff para el turismo especial de la costa y ahora esperar por Mar del Plata en el mes de noviembre. Revivimos lo mejor del Atlántico en el Autódromo de Dolores. Nos vamos ahora al Autódromo de la Ciudad de Dolores. Abrimos el capítulo regional con el Zonal del Atlántico y sus 4 categorías que se dieron cita en el Miguel Ángel Atauri. El trazado de la Ciudad de Dolores a la vera de la autovía número 2 recibió, por ejemplo, fecha doble para la promocional. Disfrutamos de lo ocurrido con imágenes de Walter Wolfram y AVE Contenidos. El día sábado, circuito chico para la promo, el armado de las grillas de las series a través del azar. El sábado, en la final, Pablo Falkenhagen imponía condiciones, seguido por Brian Hernández. Tercero quedaba Maximiliano Paredes. Cuarto, Javier Robertson. Quinto, Agustín Rolando. Y sexto, Jaime Villaola. Abandonaban Patricio Fernández, Darío Caparero, que se sumaba a la categoría el marplatense, y Martín Maglione. Victoria para Pablo Falkenhagen el sábado en el circuito chico de Dolores. Jornada de domingo, la final de la promo tenía a Brian Hernández como uno de los candidatos más firmes, con Pablo Falkenhagen en el mano a mano, que tomaba liderazgo en los metros iniciales de la contienda. Luego haría abandono quien lleva la mecánica de Gastón Valvidares. Brian Hernández se va a quedar con el triunfo en la jornada de domingo, circuito largo sobre 13 vueltas. Segundo, Darío Caparello, como te marcábamos, sumándose a la categoría. Tercero, Javier Robertson. Era cuarto, Jaime Villaola. Quinto, Maximiliano Paredes. Sexto, Patricio Fernández, el bicampeón, con un K. Séptimo quedaba Agustín Rolando. A 2 vueltas, Pablo Falkenhagen, y abandonaba desde el vamos Martín Maglione. Brian Hernández se quedaba con la final del domingo para la fecha doble de la promocional. La monomarca llegaba a Dolores con 14 unidades y con un líder del campeonato muy cómodo en lo estadístico, a punto tal que Agustín de la Vega, con los resultados de las series al momento de la prefinal, inclinaba la balanza desde lo matemático a su favor, reteniendo el número 1. Se convierte en el primer campeón de la categoría en hacerlo con el modelo 128 el año pasado y ahora con el modelo 1 de Fiat para el de Lobería. Para no ser menos, se va a quedar con la final de la categoría en la jornada de día domingo. Agustín de la Vega va a imponer condiciones con el Fiat 1, buena diferencia sobre Gianfranco de Eriza, que va a ser segundo. Tercero quedará la máquina de Nahuel Ruggeri. Cuarto, en una buena carrera, Guillermo Fonseca, tanto con Ruggeri como con
con José Otero fueron de los protagonistas de la parte más entretenida de la carrera. Sexto Diego Petrantonio, que largaba desde el fondo, buen resultado para él. Quedaba séptimo Tomás Massa, que cuando marchaba tercero lamentablemente sufría la rotura de un neumático que lo iba retrasando, se pinchaba una goma en la unidad del Valcarceño. Octavo era Gastón Suárez, noveno Franco Coniglio, desaparecido en su protagonismo, décimo Guillermo Assad y undécimo Adrián Miguel. Duodécimo quedaba el de Lobería, Manuel Iribarne. A una vuelta Juan Duarte, no largaba Nacho Cáceres, que rompía el motor en la jornada sabatina. Agustín de la Vega, señores, se quedaba con la victoria y es el nuevo bicampeón de la monomarca del Atlántico. Repasamos lo que dejaba el TC2000 del Atlántico, que llevaba 8 unidades al Autódromo de Mar del Plata. El sábado, luego de hacer la pole, se rompía el motor de la unidad de Marcos Gasparri, por lo que era baja para el resto de la actividad. La final de titulares será triunfo de Brian De Palma en una entretenidísima carrera con Alan Adolfo, que buscó por todos lados, inclusive llegó a virlarle la primera posición a su coterráneo. Duelo de campeones de la categoría. Ganaba De Palma, segundo Adolfo, tercero quedaba Ariela Preda, cuarto la máquina perteneciente a quien retornaba Darío Angelucci, quinto era Franco Popovich. A una vuelta de los líderes, el campeón de la categoría. Abandonaba Martín Añón y no largaba Darío Caparello, con inconvenientes, una intensa falla, más lo de Marcos Gasparri. Brian De Palma ganaba la primera final del TC2000 en Dolores. Será Franco Popovich, el dueño de la última prueba en el Autódromo de Dolores. El campeón de la categoría se va a quedar con la manga denominada de invitados. Alan Adolfo, Diego Caparello se tomaba revancha, este mismo podía largar, más allá de que la falla persistía en el correr de las vueltas, era protagonista de esta primera final. Detrás del campeón Popovich se ubicaba Alan Adolfo, nuevamente en el podio. Tercero era Diego Caparello, cuarto Ariela Preda y quinto Martín Añón, también sacándose la mufa de encima. Sexto, con una intensa falla, Fernando De Palma en la unidad de su hijo Brian. Quedaba en el séptimo lugar Bernardo Lamarche. Franco Popovich redondeaba el fin de semana del TC2000 del Atlántico, ganando en Dolores y escapándose en la cima del campeonato.
del playoff, la Copa de Oro Polso Primera para el Turismo Especial de la Costa con 14 unidades en el Autódromo Dolorense. El Gringo Yanni, ganador de la etapa regular, arranca pisando fuerte. La final de titulares va a ser de la propiedad del múltiple campeón de Balcarce, seguido por Marcelo Doumí, tal vez los dos candidatos más fuertes que tiene la puja por la corona de la categoría 6 cilindros. Será segundo Doumí con la 2 detrás del valcarceño. Tercero, el histórico Carlos Clemente de Madariaga. Fue cuarto Darío Rapari y quinto Nahuel Morón. Sexto Agustín Guzmeroli. Séptimo Julio López, volviendo con el Torino. Octavo quedaba la máquina de Pedro Larribe. Noveno Luis Redondo y décimo Juanpi Villanueva con el Valiant que compartió con Leonel Ugalde. Abandonaban la carrera Miguelito Islas con el Torino, Juan Rosconi, Francisco Tamaño y no largaba Juan Esteban Di Muro. Victoria del Gringo Yanni en la final de titulares del Turismo Especial de la Costa. Realmente el circuito me cae bien, pero el Chelo tenía un gran auto, bueno, alguna complicación tenía, pues sabía que en 2 curvas le iba mal, después el resto le iba muy bien, y sabía que tenía que hacer algo en la curva de segunda o acá. Digo, son los 2 lugares que me queda para alguna oportunidad, así que bueno, en una hice la tijera y me salió bien y bueno, salió. Punto de oro, ganaste la primera carrera, arrancaste bien la Copa. Ojalá que sí, porque venimos de carrera que venimos peleando con el auto y realmente estamos haciendo un sacrificio enorme, probando un montón de cosas y bueno, el auto realmente se está mostrando que anda bien, así que bueno, a disfrutarlo ahora y a seguir la próxima carrera. La última prueba del TSC, la denominada de invitados, será una linda carrera en los metros iniciales de la contienda. El mano a mano entre Kevin Baigorria en la unidad de Di Muro y Leonel Ugalde en el Valiant de su propiedad, pero que tiene como titular a Villanueva. Movía mejor Ugalde, tomaba el liderazgo de la competencia. Baigorria no le perdía pisada. El Gringo Yanni los balconeaba. En una buena maniobra, Baigorria va a tomar por asalto el liderazgo de la carrera, comandará las acciones y marcará con la Chevy una diferencia aceptable para darle tranquilidad con respecto a Ugalde, hasta que un inconveniente en un neumático lo hace perder el control de su unidad. Trompo completo, Ugalde salta a la cima del clasificador y Baigorria pierde todo lo que había hecho. Una vez adelante, Ugalde con Yanni y su calculadora en la mano se limitó a completar el total de las vueltas para quedarse con la victoria sobre el Valiant para el 2 veces campeón de APAC y campeón del Turismo Especial de la Costa. Detrás de Ugalde se ubicó el Gringo Yanni, el que hizo el negocio por el campeonato. Tercero Darío Rapari, cuarto fue Marcelo Doumí, quinto Nahuel Morón, sexto el Negro Clemente, séptimo quedaba Manuel Fauda, octavo Francisco Tamaño y noveno Agustín Guzmeroli. Puesto 10 para Luis Redondo, puesto 11 para Miguelito Islas. A una vuelta quedaba Kevin Baigorria, abandonaba el Toto Rosconi y Julio López en la vuelta número 3. Victoria para Ugalde en el cierre del espectáculo del TSC en el Autódromo de la ciudad de Dolores. La continuidad del Campeonato del Atlántico será el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata. Carrera muy peleada con el Kevin al principio, piqué bien, él tuvo un problemita con la caja me parece, después me corrió, me pasó y después lo empecé a alcanzar de vuelta, teníamos lindo ritmo
Y bueno, creo que se le fue un cachito al auto y lo pude pasar. Y ahí agarré la punta y bueno, como vi que Yani venía peleando, el gringo creo que, no sé si con Chelo al principio, después con Rapari, vi que venían peleando, yo me pude alejar y mantuve esa distancia. Primer ganador del año con 2 pilotos titulares distintos, con Gallego lo primero y después, bueno, ahora con Villanueva, pero con el mismo auto. Mirá qué estadística, bueno, ahí contento. Y yo tenía como desafío arrimar en Dolor y estar más adelante, porque la otra vez vinimos, estábamos lejísimos, en La Plata más todavía, bueno, había que limar, como se dice, trabajar, se hizo, aprovechamos que los otros muchachos tienen más kilos, el gringo está con 90-100, Chelo también, entonces yo creo que si no hubiera sido difícil ganarle a ellos, y bueno, con el Kevin que estábamos parecidos en kilo, era la carrera, así que fue espectacular. Esas primeras 2 o 3 vueltas fueron tremendas con él, así que lamento lo que le pasó porque es un piloto que uno siempre lo está mirando y sabemos que tiene un potencial para más que acá, o sea, para ir al Nacional. Bueno, se disfrutó mucho y ahora que ganamos, bueno, con todo el equipo, Lisandro que hizo el auto, los amortiguadores, todo mi hermano, el chasis, Seba Orellana armó el motor, hay fierros de Chapotamesa, maquinado de él allá de Tandil, agradecerle a los hechos y bueno, acá a Ricardo, a Carlos, al Oso, que nos hizo unos asados bárbaros y bueno, está en la transmisión, la pasamos re lindo con Julio López, con el Chelo, todo ese grupo de amigos que somos, con Juan P. Villanueva obviamente que está conmigo, fin de semana bárbaro, así que contentísimo y bueno, la categoría si bien se redujo un poquito el parque, es un tema económico netamente, está perfecta y vamos a terminar bien el año si Dios quiere. La suspensión de la competencia en Coronel Vidal por segunda vez consecutiva para PAC TC del Sudeste y el Turismo Sport obligó a un movimiento importante en el calendario. La continuidad del mismo se adelanta, será el 1 y 2 de noviembre en el Autódromo Parque del Club Independiente de San Cayetano, visitando nuevamente el bello trazado del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pero atención, porque será actividad de fecha doble en su totalidad para todas las divisiones, con actividad que comenzará en formato de ensayos el día viernes. Una carrera completa con menos entrenamientos, por supuesto, clasificaciones y menos cantidad de vueltas el día sábado. Una carrera completa en la jornada del día domingo para luego cerrar el año en el Autódromo de la ciudad de Mar del Plata, si todo va bien, el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. Por supuesto que este movimiento en el almanaque va a provocar distintos cambios a los parques automotores que manejábamos. La no coincidencia con el karting de AKTS hará que esté Diego José Castanino, también estará presente Agustín Walvili, otro de los que retorna al ruedo será Francisco Toledo. Hablamos de volver pensando en la carrera de Coronel Vidal, pero tenemos que tomar como referencia Tandil, donde sí Agustín Walvili estuvo presente. Angelito Díaz es otro de los que pegará la vuelta. Tendremos un parque automotor importante en todas las divisiones de cara a la continuidad del almanaque. Recordamos entonces, fecha doble en Coronel Vidal, no se pudo correr y estaremos teniendo actividad por duplicado en el circuito de San Cayetano. Para cerrar el año en el Autódromo de la ciudad de Mar del Plata será transmisión en San Cayetano del equipo de Vértigo Motorsport junto a Acelerando Fondo.
Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494 66 46 80. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Último bloque en el aire. Para este cierre de programa revivimos, recordamos lo mejor del automovilismo zonal. Finalísima para el TC del Sudeste en la Cascada Serrana, con Argumedo y Pedersen en la primera fila, Catriel Iriar y Taranto en la segunda. Se ponía en marcha la carrera, vacía la cuarta fila, no largaban ni César Torres ni Facundo Rodríguez. El campeón de la categoría picaba en punta, adelante, seguido por la máquina de Finito Pedersen. Se iba acomodando detrás Catriel Iriar, Pedro Taranto, el Lole Goicoechea, la máquina de Ruiz, Verónica Andolfati, más atrás el Lolo Kessler, Eduardo Finocchio, Roberto Guariste, Juliana García Arena y la unidad perteneciente a Gastón Flores y Victoriano Díaz. Todo el malón del TC del Sudeste que llegaba a la final, la tercera de la temporada, ante un gran marco de espectadores en la Cascada Serrana. Será un dominio de principio a fin de Argumedo, no sin distintas intenciones y pretensiones de Fabio Pedersen de virlarle la posición. La pelea entre el dueño de casa y el campeón de la categoría. Habrá alguna pincelada sobre el final de la recta principal intentando virlarle el puesto. Va a caer saliendo de la plana Catriel Iriar, lo que le va a permitir a Pedrito Daniel Taranto saltar en la tercera posición, y luego tendremos una interesante batalla entre el Lole Goicoechea, el geselino retornando a la actividad, y Catriel Iriar. El auto de seguridad va a neutralizar de manera precoz la competencia luego del despiste de Victoriano Díaz, lo que le pondrá paños fríos a la carrera y le dará una nueva oportunidad a Fabio Pedersen, que achicaba la distancia que había hecho Alejandro Argumedo.
Al momento de la bandera verde volvía a acelerar a fondo Argumedo e iba a la casa. Fabio Pedersen rápidamente le van a ir marcando distancias a Taranto, más a la defensiva de quienes venían detrás. En principio Catriel Iriar, pero luego va a caer en manos del Lole Goicoechea, que lo buscará por todos lados y en buena maniobra saliendo de la curva número 1 le va a virlar la posición el otrora campeón de la divisional antes del tránsito en la curva plana. Interesante carrera para el TC del Sudeste, lineal en las posiciones de vanguardia. Será victoria para el 4 veces campeón de la categoría, Alejandro Argumedo, con la mecánica de mesa, la asistencia de Juan Carlos Popovich, una docena de giros para el triunfo en la Cascada Serrana, uno más Iván en la Villa Don Bosco. Segundo, Fabio Finito Pedersen recuperando unidades luego del traspié en el Parque Juan Silva Rauchense. Y tercero, nuevamente en un gran año, Pedro Daniel Taranto, tercero en el podio luego de ganar la última competencia. Es cuarto, Leonardo Goicoechea, quinto, Catriel Iriar, sexto, Raúl Ruiz, séptima, Verónica Andolfati en una gran vuelta de la tandilense, octavo, Roberto Guariste largando desde atrás, noveno, Gastón Flores y décimo, Eduardo Finocchio, el múltiple campeón de la categoría, legendario piloto de General Pirán. Puesto 11 para el Lolo Carlos Kessler, duodécima, debutando en la divisional con el auto de su padre, Juliana García Arena. 2 vueltas para Victoriano Díaz, que se guardaba en el sector de boxes. Fue triunfo en la Cascada Serrana de Alejandro Argumedo en el TC del Sudeste. La verdad que sí, se nos dio. Veníamos con, San Cayetano con el segundo puesto, en Raucho veníamos ganando, liderando tranquilo y se complicó un fierro y ya está, revisamos todo, hicimos las cosas bien, así que vinimos a dar la batalla y a querer ganar la carrera. Bueno, y no fue una carrera amplia, porque siempre lo tenía Finito ahí que lo veía por el espejo. Sí, la verdad que sí, lo venía mirando a Finito, venía desarmado atrás mío, pero venía cerca. Es un buen piloto, ya lo he recontra dicho. Un buen piloto, un buen auto, un buen potencial y podía ser para cualquiera de los dos. Repasamos lo que dejó la final de la categoría Master, que tenía Juan José Gamás con la Chevy, largando adelante, y a su lado Marcelito Díez con el Fortunato. Ausente el Chevrolet 400 de Edgardo Fernández. 7 largaban esta carrera. Adelante Gamás. Segundo Marcelo Díez, una Chevy, un Falcon. Tercero Viera, cuarto Luque, quinto con el Torino, Callejo, sexto el Fairlander, Ramón López, séptima se acomodaba con el Fortunato, Karina Doval, auto atendido por el César Donati. Competición en el chasis y la mecánica de Martín Casanova. Gamás gana en los metros iniciales de la contienda, intenta virlarle la posición Marcelo Díez, tratando de meterle presión, por sobre todo en la zona baja, donde más se venían los Falcon sobre la Chevy del piloto de Miramar y Otamendi. Al momento de acelerar en la recta, marcaba una leve distancia que le permitía llegar al frenaje brusco de la curva número 1 con una leve ventaja. Interesante lucha entre Sergio Callejo y Ramón López, el Torino y el Fairland, ambos con motor Ford. Sobre el final de la principal se va a tirar primero por afuera, luego encontrará un hueco por adentro Ramón López, pero pierde la referencia en el frenaje porque se toquetea con Callejo, se pasa de largo y ahí va a terminar el domingo para el histórico Fairland, ganador en algún momento en Madariaga con Alemite Fernández. Callejo va a tratar de sumarse al lote de los 5 primeros, pero luego se guardará en el sector de boxes con el Torino. Y la cuestión va a quedar entre 4, mientras se mantenía en pista Karina Doval. En la zona baja, los Forest le
metían presión a Gamás, viajaban en una baldosa, nadie cometía errores y nuevamente, figurita repetida, a la hora de pisar la recta principal, volvía a marcar distancia el piloto que lleva la mecánica de Gustavo Fernández. En la vuelta número 12 se cruza en la zona baja el Falcon de Karina Doval. Cuando estaban por ingresar en el giro final, aparece de sorpresa la bandera de a cuadros. Buena decisión del comisario deportivo Daniel Jordán para no poner el auto de seguridad, y Juan José Gamás se encuentra con la misma y la victoria para el subcampeón de la Master. Triunfo de Gamás, segundo Marcelito Díez y tercero Marcelo Viera, cuarto Atilio Luque y quinta Karina Doval. Abandonaba en la vuelta 8 Sergio Callejo, lo propio para Ramón López en el segundo giro. No largaba Edgardo Fernández, 8 unidades llevó la Master y Juan José Gamás se quedó con la victoria en la cascada. Gracias Martín, la verdad que sí, toda la gente que nos conoce en Otamendi, contentos seguramente. Tengo muchos amigos en Miramar también, la verdad, sí. Gustavo Villafañe, extraordinario el motor, como va, la verdad, una barbaridad, la verdad, felicitarlo porque la herramienta que nos dio es espectacular. Seguramente, un auto que no se le cayó nada el fin de semana, un auto que rindió y buscaste la punta y la encontraste y ganaste. Sí, salió todo bien. A veces uno puede cometer un error y se termina todo, pero bueno, tuvimos suerte. La verdad que muy bien, el auto espectacular, contento. Vamos a agradecerle a Carlos Di Paolo, que es el dueño del auto, a Javier, a Donato Di Paolo, a Agustina, a Jimena, a Patricia, a mis hermanas, a Inés y Ana, que bueno, todos son ellos los que me apoyan más cercanamente. Y bueno, y después hay mucha gente que nos da una mano. Vamos cerrando el repaso de las finales con un carrerón, atención, de la categoría PAC. Castanino largaba adelante, Diego José y Pablo Buduba segundo. Cuando no, Buduba, recordamos, llegó el domingo, no clasificó, largó último la serie. Más atrás, Agustín Tambacio, en esta oportunidad corriendo la final, Franco Islas, y recién aparece el ganador de la prefinal más lenta, Maxi Donati, con Matías Castanino a su lado. Se largaba la competencia y el pollo picaba en punta, seguido por Buduba, Tambacio, Islas, Donati, Matías Castanino, Maciel, Toledo, muy lindo el 400 azul de Napoleón Fu, la máquina de Zarzábal, Kevin Walter, el chinito del Gadap, y por afuera intentaba recuperar posiciones Gabriel Castejón, Hernán Díez con la Chevy dorada, aquella que usó la familia Fructuoso el año pasado en la categoría. Marcos Muñoz, que corrió todo el fin de semana él, sin Jorge Granero. Maxi Álvarez tratando de recuperar posiciones, un poco del pelotón de la categoría PAC, que se mantiene en pista en la primera vuelta, con el pollo comandando las acciones. Será una carrera áspera, que tendrá varios toques en la segunda, tercera vuelta, por ejemplo en la recta principal entre Maximiliano Donati y Diego Maciel. Por eso y por varios toques más se mantiene en suspenso la competencia. Atención, porque tan solo confirmada la primera
primera posición en el clasificador de la categoría PAC. Dominaba la situación Diego José Castanino, un par de roces entre Toledo, Zarzábal, con Castejón balconeándolos hasta que lamentablemente, golpe de escena, se corta el tornillo de la punta del cigüeñal, le sacan la correa y abajo en el sector de la chicana el pollo de la base queda a la vera del camino. Paralelamente había quedado tirado Maximiliano Álvarez y esto provocó, al igual que el abandono de Hernán Díez y la mala posición del auto del pollo, el ingreso del auto de seguridad. Budúa comandaba las acciones ahora, reiteramos, había llegado el domingo. Segundo Tambacio, Agustín, líder del campeonato. Tercero Islas, auto de seguridad y carrera neutralizada para Paz. Al momento de reiniciarse la contienda, acelera a fondo Budúa, Tambacio, Islas, Matías Castanino, Kevin Walter detrás. Es una carrera áspera. En el momento de llegar a la curva número 1 se pasa un poquito el Chino El Gadat y se lo lleva a Marcelo Zarzábal. Va a haber algún par de roces más todavía para las 5 vueltas que le quedaban a esta finalísima. Siempre con Budúa adelante y Tambacio segundo. Intentará hacer una maniobra de altísimo vuelo, pero no le va a salir a Kevin Walter. Por afuera en la curva número 1 tratará de avanzar un par de posiciones. Casi se acomoda segundo, de quinto a segundo todo por afuera, pero esto lo aprovechaba Matías Castanino y le virlaba la posición. Se despistaba Marcos Muñoz y se guardaba luego en el sector de boxes. La máquina perteneciente a Pablo Budúa ingresaba en los metros finales de la contienda en la última vuelta como líder de la carrera, mientras que paralelamente se toqueteaban Franco Islas y Matías Castanino en la zona baja. Cuando comenzaba a trepar la principal, aparecía una falla en la unidad de Pablo Budúa, lo tira a la vera del camino y Agustín Tambacio hereda la primera posición. Segundo Kevin Walter, que va a tener un desliz en la zona baja cuando venimos para cerrar la última vuelta de carrera. Será victoria de Agustín Tambacio y repasando y pasando en limpio en la clasificación final detrás del triunfazo por primera vez del Valcarceño, se acomoda segundo Diego Maciel. De aquí para atrás, inclusive todo en suspenso. Tercero Gabriel Castejón recuperándose, había hecho la pole del sábado. Cuarto Francisco Toledo, quinto Franco Isla, sexto Matías Castanino, séptimo Santiago El Gadat, octavo Maxi Donati, noveno Kevin Walter y décimo Cristian Iturralde, el de la Patria. Puesto 11 para Zarzábal, una vuelta menos para Budúa, abandonaba en la vuelta 13 Ramiro Aguilera, también a la vera del camino Muñoz, Diego Castanino, Hernán Díez, Maxi Álvarez y Joaquín Serrano. Agustín Tambacio, al manejo del Falco que comparte con su hermano Leonel, se convierte en nuevo ganador de la categoría PAC, más líderes del campeonato que nunca con el Falcón atendido en la ciudad de Balcarce. Carrerón de la categoría PAC en la Cascada. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que una linda carrera. El auto mejoró un montón después de la clasifica. Por ahí se nos escapó por la relación, pero bueno, siempre sabiendo que el auto está funcionando muy bien. Todas las tandas que salíamos estaban muy contundentes, así que bueno, muy contentos por el resultado de la final que se dio de ganar, así que bueno, muy contento. Seguramente. ¿Y Leonel, qué sufría de abajo cuando veías que estaba muy cerquita de Budúa él? Sí, fue un carrerón, la verdad. Re pareja la punta, no se regalaban nada, así que estuvo re entretenida. Y bueno, la verdad que re contento por cómo anduvo el auto y cómo manejó Agustín. Nada, re contento, ya tenemos la victoria para el campeonato. Así que, bueno, muy felices.
Punto final para esta emisión de Vértigo Motorsport. Recordemos que las mayores del sudeste pasaron por Tres Arroyos, el segundo Tara Borelli, donde el tandilense Matías Álvarez se coronó campeón anticipadamente de la más potente. Marisierra Sá, con la mecánica de Fabián Acuña, vuelve a poner a Tandil en lo más alto de la categoría, como en algún momento lo hicieron Oscar y Martín Araquistain y el propio Jorge Tagliorete. Se viene este fin de semana, no habrá actividad automovilística sábado y domingo, ya que se celebrarán elecciones en todo el país. En 3 semanas, miércoles, jueves y viernes, habrá movimiento en el Roberto José Mouras de la ciudad de La Plata. ¿Cuándo no? Para las formativas de la ACTC, el TC Mouras y el TC Pista Mouras, más la Fórmula 3 Metropolitana y un sinfín de categorías que estarán aprovechando los días hábiles de la semana para avanzar en el calendario. Nosotros retornaremos la semana próxima, ya entrando en semana de carrera. Si todo va bien, San Cayetano nos espera para una doble actividad de sábado y domingo que estaremos llevándote a tu hogar. Señoras y señores, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por la compañía.